Buenas noches, pues agradeciendo nuevamente por la presencia y la asistencia de todos. Al fin salió la sesión fuera del país y desde Colombia, la doctora Milena Prada, cardióloga y coreografista, ¿cierto? Nos va a presentar primero, bueno, pues un caso clínico acompañado de un artículo de revisión y bueno, pues esperamos la participación de todos, sobre todo para aportar de acuerdo a las experiencias de cada centro, algo que les pueda funcionar a ustedes. Milen, muchas gracias y te cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Charlie, por la invitación. Todo empezó porque le pregunté a Charlie si habían hecho tenían algún tipo de experiencia con un artículo y dijo, no, pero presenta, y entonces ya estoy aquí por eso. Entonces, realmente quería contarles, mi nombre es Milena Prado, yo soy cardióloga pediatra, manejo el programa de falla y de trasplante en niños en Cali. Quería presentarles a este paciente, tiene 12 años, pesa 43 kilos, es un niño que debuta hace 2 años con dolor precordial y progresa a deterioro de la clase funcional en el último año. Hace disnea con el esfuerzo. En los últimos 2 meses ha perdido 10 kilos aproximadamente, con hiporexia marcada, vómito postprandial y muchas dificultades para la alimentación. En su radiografía de tórax vemos un índice cardiográfico completamente aumentado con una congestión venocapilar, como pueden ver ahí. Ahí está con el Swan-Ganz y la pulmonar un poco prominente. Y este es un ecocardiograma que me disculpan que está en revés. Esta es una aurícula izquierda severamente dilatada, como pueden ver, con una insuficiencia tricuspidia importante. Se nota pues, el abombamiento septal hacia el lado derecho, con unos diámetros de la aurícula izquierda de 46.6 centímetros cuadrados, con una insuficiencia mitral importante. Acá pueden ver en la planimetría el diámetro de la aurícula izquierda de forma importante, con una pues congestión importante hepática, con una vena cava pues con colapsabilidad, sin embargo muy dilatada, y pues con signos de disfunción diastólica importantes, un strain muy disminuido, con un compromiso tanto de la función diastólica, que es lo más importante, con presiones de llenado aumentadas, pero también compromiso de la función sistólica, con una fracción de eyección no tan comprometida en 44, pero un strain, como pueden ver, muy pálido, muy bajo. Cuando le hicimos el cateterismo a este paciente, encontramos inicialmente un gasto cardíaco de 2.88 con una presión arterial sistémica de 111/76/88, una presión arterial pulmonar con una sistólica de 72, 40 de diastólica y 50 de media, con una cuña de 22 y con un gradiente transpulmonar de 22. Las resistencias pues, calculadas nos daban de 10 y indexadas de 14. Posteriormente, pues ante estos datos tan altos y pues no lo hacían paciente elegible a trasplante, lo que hicimos fue hacer un test con óxido nítrico y milrinone, y los datos hemodinámicos posteriores se le dejó el Swan-Ganz en la unidad de cuidado intensivo, y lo que vimos fueron cambios. Ya pues la cuña de hecho no se modificó, pero sí empezamos a ver que el flujo pulmonar, aquí me equivoqué, acá es 2.18, 2.88, sino 2.18, y acá es 2.5, y empezamos a ver que a costa de aumentar el flujo, el gasto cardíaco, empezamos a cambiar esta resistencia vascular pulmonar y la indexada. Sin embargo, al mantener una cuña tan alta, 31, y unas presiones arteriales medias tan altas, todavía considerábamos que era un trasplante cardíaco de alto riesgo, ante lo cual pues empezó como la búsqueda del grupo de qué más podemos hacer para mejorar esta hemodinamia y estos síntomas del paciente para poderlo llevar a ser elegible a trasplante cardíaco o darle una mejor opción de vida. Este es el ecocardiograma después de que le pusimos el milrinone. En este momento está con milrinone a dosis altas. Sin embargo, como pueden ver, pues las presiones todavía se ven muy altas, una insuficiencia mitral marcada y una aurícula izquierda severamente dilatada. En cuanto a los test de laboratorio, lo que hemos visto es que a pesar de tener furosemida en infusión a dosis altas, el BNP está aumentando, el ácido láctico también está aumentando de forma progresiva, y los gases venosos con una saturación venosa mixta muy baja. Las aminotransferasas se mantienen normales, sin embargo, las bilirrubinas están elevadas en este paciente. Entonces vemos que a pesar del tratamiento médico hay muy poca mejoría. Dentro de la estadificación, pues lo clasificamos como tipo, pues, en estadio D, un paciente pues, que necesita manejo inotrópico
Y pues ante eso, pues lo que tratamos de hacer fue mejorar sus presiones de cuña, mejorar la perfusión tisular y disminuir la progresión de enfermedad. Sin embargo, digamos que lo que hemos encontrado es que sabemos muy bien que esta enfermedad está muy mal entendida desde el punto de vista médico, no sabemos qué más hacer porque todos los tratamientos médicos que podamos dar a las cardiomiopatías restrictivas parecen no ser suficientes. Sabemos que aproximadamente la mitad de los pacientes van a morir a los primeros 2 años del diagnóstico de la cardiomiopatía restrictiva. Algunos de ellos pues sucumben al diagnóstico, es decir, la progresión es muy rápida y algunos pueden llegar a sobrevivir hasta 2 años. Básicamente estos niños fallecen por arritmias ventriculares auriculares o muerte súbita, ya sea por isquemia o por tromboembolismo, por tromboembolismo pulmonar o por trombosis sistémica, siendo el factor de riesgo el aumento de la silueta cardíaca como un mal pronóstico. Sabemos que una de las pérdidas de oportunidades que tienen estos pacientes para ser elegibles a trasplante es el desarrollo rápido de hipertensión pulmonar postcapilar, que pues los precluya al trasplante, y algunos pues autores proponen, inclusive en pacientes que son aún pues asintomáticos o oligosintomáticos, pues meterlos a lista de espera de trasplante lo más pronto posible, ya que hay una pérdida de oportunidad del trasplante. En general, pues cuando uno busca y hace, pues mira el trasplante cardíaco para la cardiomiopatía restrictiva, tanto en su presentación como la evolución, volvemos a saber que una de las cosas importantes es que puede ser inclusive realizado el trasplante cardíaco cuando tenemos resistencia vascular pulmonar, pero es muy importante hacer el test de reversibilidad. Entonces aquí quería mostrarles este estudio que tiene 8 pacientes, este es uno previo, en la cual miren las edades de los diagnósticos e independientemente de la edad, podemos tener niños de 10 años o niños de 2 años, podemos tener unas resistencias vasculares pulmonares altas. Miren, este paciente tiene solo 2 años, pero tiene una resistencia alta, un niño de 6 años con una resistencia alta contra gradiente transpulmonar, que recordemos que es la presión arterial media menos la cuña, que nos habla del componente postcapilar y probablemente aquí combinado. Miren estos gradientes de 25, estos pacientes lo que hicieron fue, en ese momento solamente había nitroprusiato antes de la era del óxido nítrico, y luego, perdón, acá había óxido nítrico, nitroprusiato y óxido nítrico, y lo que reveló es que desde que las resistencias vasculares sean móviles y el gradiente transpulmonar reduzca, podemos de 6 a 12 meses post-trasplante hacer una nueva hemodinámica y encontrar que muchos de esos pacientes que inicialmente no serían elegibles en términos de los números de resistencia, desde que el paciente, siempre y cuando el paciente sea reactivo, es decir, cambie sus números, puede llegar a ser trasplantable. En esos términos, pues el óxido nítrico parece ser el mejor agente que puede demostrar reversibilidad en la vasculatura pulmonar, tanto en cardiomiopatías dilatadas como en cardiopatías congénitas, y pues la idea es que se confirmó después de 12 meses de realizar el trasplante cardíaco. Aunque todos los pacientes mostraron reversibilidad, pues hubo un paciente que tuvo cardiomiopatia restrictiva que murió de enfermedad vascular irreversible. Ese paciente mostró reversibilidad, pero también de esos 9, uno de estos falleció, por lo cual sabemos que hay un potencial riesgo de enfermedad vascular que puede ser irreversible. Entonces, sabemos que la serie puede demostrar que inclusive los trasplantes cardíacos se podrían demostrar cuando hay resistencias vasculares altas, y que pues a pesar de eso podemos tener un trasplante exitoso. Sin embargo, pues en nuestro paciente seguimos encontrando que un gradiente transpulmonar de 16 con unas presiones pulmonares medias de 50, pues aunque la resistencia está en 6, digamos que empezamos a buscar otras alternativas en cuanto a buscar disminuir mortalidad posoperatoria, ya que la mayoría de estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar en números altos, pues van a tener riesgo de falla primaria del injerto. Entonces, encontramos este artículo que fue el que quisimos discutir el día de hoy, publicado en abril del año pasado, del 2018, en el cual, pues, el resumen es que de comprimir la aurícula izquierda puede ser considerada en pacientes que tengan falla cardíaca sintomática con fracción de eyección preservada, lo que llamamos HFpEF. Digamos, al evaluar, lo que quisieron fue evaluar pues la capacidad, la factibilidad de poder hacerlo y la eficacia de hemodinámica de realizar este procedimiento para disminuir la presión de la aurícula izquierda,
tanto en pacientes con cardiomiopatías como en cardiopatías congénitas. Ellos lo que hicieron fue ver una serie de pacientes entre junio 2009 y diciembre de 2016. La mayoría de estos pacientes, bueno, la mitad de los pacientes fueron menores de 16 años que tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los cuales se encontraban con clase funcional, ya sea evaluado por NIHA o por ROS en los más pequeños, clase 4, o pacientes aquellos que tenían una fracción de eyección que llaman ellos media, o sea, un rango entre 35 y 78%, en la cual podíamos encontrar tanto pacientes como restrictivos, habían 4 y 2 hipertróficos que tenían esta fisiología de HFpEF, y 75% tenían defectos cardíacos congénitos. Básicamente lo que se veían, tres de esos pacientes tenían ventrículo derecho sistémico, ya fuera por doble discordancia o cardiopatías o transposición congénitamente corregida, y otros 2 por cirugía de Senin en DTGA, y la mayoría pues tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada con defectos congénitos complejos. En general, estos pacientes, pues miren las presiones medias de todos los estudios, son pacientes que tenían presiones sistólicas altas entre 56, más o menos 24, y diastólicas de 28, más o menos 13, muy similares a nuestro paciente, con presiones de la aurícula izquierda que estaban con medias pues entre 26, más o menos 7, y pues se les realizó a todos punción transcendental en 22 pacientes, 2 ya tenían foramen oval, entonces lo que se hizo fue dilatarlos con valor. En general, pues lo que se hizo fue dilatar siempre utilizando, digamos, la definición de restrictiva, que es del 25 al 30% del tamaño del septum. Entonces la media para el tamaño del septum fueron de 6 a 18 milímetros, y con el tiempo, bueno, si quieren más adelante vemos esto, pero lo más importante es que no observaron muertes durante el procedimiento. Ya vamos a ver que, como desglosando una por una de las causas, entonces sabemos que la falla cardíaca pues es un síndrome de mucha morbimortalidad en todo el mundo, siendo pues 2 componentes que ustedes conocen, la de fracción de eyección comprometida y fracción de eyección preservada. Mitad y mitad son en adultos digamos que es mejor conocida la eyección preservada, sabemos que en niños puede estar un poco subdiagnosticada, y que hay pacientes en los que están en el límite en el cual hablamos de pacientes con reducción mediana de la fracción de eyección, es decir, los que están en ese límite entre fracción preservada, está en 40 al 50% de fracción de eyección. Es difícil, o digamos que no había una definición como tal en los pacientes que tienen ventrículos derechos sistémicos para decir, oiga, el número de fracción de eyección. Entonces lo que ellos hicieron fue hablar del área de cambio fraccional para el ventrículo derecho que funciona como sistémico, menor a 35%. Como les digo, la mayoría de los lactantes y niños sabemos que el HFpEF es un fenómeno subestimado, y que muchos de esos pacientes van a tener fracción de eyección conservada, como lo que le pasa a mi paciente, que tiene una fracción de eyección de hecho no tan mala, pero tienen muchos síntomas inespecíficos. Hay muchos que son no solamente portadores de cardiomiopatías, ya sean restrictivas o hipertróficas, sino después de alguna corrección quirúrgica o algún tipo de paliación. Y como hablaba desde el principio, uno de los problemas que tenemos es que no encontramos muy bien o no entendemos muy bien cómo funciona la dinámica tanto ventricular como vascular, en particular el llenado ventricular, cómo se acopla, cómo se ocurre la acopla atrioventricular, y de hecho pues sería un prerequisito, que me pareció muy interesante lo que dicen aquí, para entender el desarrollo pues, de lo que pasa en restrictiva y dar terapias efectivas, ya que en este momento podemos leer todas las guías, buscar todas las posibilidades. No hay ninguna terapia efectiva que mejore los resultados en los pacientes. Podemos tenerlos con milrinone, 1000 artículos de lo que quieran, y la morbimortalidad de estos pacientes no se va a modificar y no cambiamos el curso de la enfermedad con medicamentos. En general, los niños pues desarrollan taquipnea, en los adultos pueden hacer disnea con el ejercicio en reposo, y pues sus síntomas principales va a ser congestión pulmonar, falla de la acopla atrioventricular,
y en muchos de esos pacientes taquiarritmias auriculares. Ya que la reducción de la presión de la aurícula izquierda pues podría llegar a mejorar, digamos, la clase funcional de estos pacientes. Una de las cosas que hacemos con los pacientes de GPF es dar diuréticos, y muchas de estas terapias se cree que pueden ser desventajosas a largo plazo porque pues disminuimos también la precarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, pues tenemos diuréticos a largo plazo con todos los efectos adversos que conocemos. Entonces, pues pensando en otras posibilidades, la dilatación, ellos proponen que puede ser, digamos, la primera línea más que poner tantos diuréticos para descongestionar el pulmón y disminuir el edema pulmonar, siendo, ellos dicen, la primera línea la de compresión antes de los diuréticos. Obviamente esto es digamos, una premisa para mí muy acelerada en términos de que siempre vamos a utilizar terapia médica antes de hacer alguna terapia invasiva. Sin embargo, ante esa premisa, pues ellos querían ver qué tan seguro era este procedimiento. La evidencia pues reciente en adultos, digamos que esto no es reciente, esto es en falla cardíaca en adultos lo han utilizado antes, tanto en pacientes con fallas con fracción de eyección privada como en GPF, y pues ellos lo que han demostrado son beneficios sostenidos. Entonces aquí traje otros artículos de pacientes adultos. Este es un artículo que me parece que este es el de los canadienses y en Canadá. Entonces, lo que ellos querían probar es hacer este shunt de izquierda a derecha con el fin de disminuir la presión de cuña, y lo que vieron fue pues, que esto era seguro, y pues tenían respuestas hemodinámicas en los pacientes que tenían fracción de eyección reducida. Obviamente son pacientes que fueron analizados de forma retrospectiva. Este es otro estudio de pacientes con GPF, con fracción de eyección preservada. Este es un estudio creo que de los australianos, que demostró que también puede ser pues realizable y parece ser seguro, y disminuye los síntomas durante el ejercicio en pacientes adultos con una seguridad adecuada. Esta es una publicación colaborativa en Circulation, también en pacientes adultos, que lo que hicieron fue ver qué tanto cambiaba la hemodinamia, y al parecer los pacientes no solamente mejoran su clase funcional, sino mejoran su hemodinamia y los hace candidatos a otros procedimientos. ¿Cuál sería la hipótesis? Y basado en la hipótesis de lo que se observó en los adultos, era pues ver el escenario en el cual disminuyamos la presión auricular izquierda, disminuyamos la congestión pulmonar para no requerir tantos diuréticos, y pues para que esos pacientes puedan ir a una puente de trasplante o probablemente ir a la puente de alguna otra terapia. Entonces, lo que se hizo fue pues, evaluar retrospectivamente la eficacia al desdoblar la aurícula izquierda. Ellos hicieron 37 atrioseptostomías en 24 pacientes, hubo pacientes que tocó repetir. Básicamente son pacientes que están en el rango de 4 meses a 77 años, es una muestra absolutamente heterogénea en la cual pusieron todas las edades, tanto pediátricos como adultos, pacientes con cardiomiopatías genéticas como cardiopatías congénitas, tanto paliadas como corregidas. Pacientes, entonces pues es un estudio, como pueden ver, pues bastante heterogéneo, que puede ser una de las limitantes de este estudio. 6 pacientes tenían miocardiopatías, 4 restrictivas y 2 hipertróficas, acá se me fue uno. Y pues 18 pacientes tenían cardiopatías complejas, 17 ya tenían reparo o paliación, y pues este es el tiempo de recolección. Básicamente los pacientes tienen que tener síntomas y tenían que tener algún tipo de deterioro de la clase funcional, y pues tenían que tener fracción de eyección conservada, pues que estuviera, si fuera del ventrículo izquierdo, por lo menos sobre 45, y si era del ventrículo derecho sistémico, del 35%. Básicamente la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 3 o 4, y pues los pacientes que estaban con ventrículo derecho sistémico eran por transposición congénitamente corregida, que fueron, y un paciente que tenía DTGA con CENI. Los datos hemodinámicos es, a la admisión, pues la presión arterial media de la aurícula derecha estaba en 7, con un rango hasta de 2 a 18. La presión de la aurícula izquierda, miren que la media es de 20, con rangos hasta 38 muy altos, muy similares a mi paciente. Y pues la presión media de fin de diástole del ventrículo izquierdo estaba en 21, la media,
y 3 tenían presión de fin de diástole de 8 y 11, y 2 estaban asociados con estenosis de la válvula mitral leve y una aurícula izquierda gigante. La mayoría de los pacientes tenían pulsoximetrías adecuadas y todos menos uno, o sea, casi todos los pacientes que tienen fisiología tenían hipertensión pulmonar, definida por la Organización Mundial de la Salud como presión arterial pulmonar, en donde las sistólicas estaban altas, con medias de 48 hasta 115, miren estos valores, y diastólicas de 13 a 65. Es importante pues siempre que todos los pacientes que se les haga el componente, pues definir si hay componente precapilar asociado, entonces se hace la presión arterial media menos la cuña, y estos pacientes pues las medias, miren que iban desde pacientes que tenían solamente pues, 2 a pacientes que tenían gradientes tan altos como 54. En general, pues para adultos, ellos hacen el gradiente diastólico, nosotros no lo utilizamos tanto para determinar si el paciente tiene pues, componente postcapilar combinado. En general, pues el gradiente transpulmonar más de 15 habla que no solamente es postcapilar el componente, sino también precapilar. Este fue pues el análisis estadístico, los datos fueron calculados a través de este programa y fueron descriptivos presentados como desviación estándar, medio y rango. Se le hizo la significancia estadística y se tomó como el valor P menos de 0.05 como estadísticamente significativo. Todas las variables, tanto pre-procedimiento como post-procedimiento, fueron analizadas. Los pacientes que no tenían esas variables pues salieron del estudio. Esto pues se ve un poquito tedioso, pero pues básicamente la técnica de la intervención era muy importante en cuanto a que todos los pacientes tienen que ser guiados por ecografía y fluoroscopia, por ambos. La anestesia pues depende de la edad del paciente, pero básicamente podían estar con analgesia solita o pues ya con midazolam y ketamina. Los más grandes les pusieron pentamidina, propofol en infusión continua, y los accesos fueron femorales, ya fuera pequeños por 8 y grandes con 10 French, y siempre tenían como una guía o una monitoría arterial en pequeñitos de 4.5 French. En general, si todos los pacientes recibieron pues, análisis hemodinámico, muchos de esos pacientes estaban críticamente enfermos y no pudieron hacer hemodinamia. Y pues la punción transeptal en septus íntegros lo hicieron a través de una aguja según la longitud. La longitud podía ir hasta 71 centímetros. Pues esto obviamente ya es como pasa en la guía, está todo, digamos, como todas las instrucciones dentro de lo que ellos hicieron. Era una técnica estándar en este centro. La idea era a través de la fluoroscopia y con la lateral 90 y entre 3 y 4 grados en la anteroposterior. Lo que se hace es hacer una punción en toda la posición idealmente de la fosa oval, y a través de la aguja y pasando el septum interauricular se meten los balones para dilatación. Lo que ellos hacían era hacer dilataciones seriadas, siempre buscando una CIA calibrada. ¿Para qué? Una CIA restrictiva, para no modificar demasiado la anatomía y dejar sin precarga el ventrículo izquierdo, y pues disminuir los síntomas. Ellos hablaban, como les digo, de un procedimiento exitoso, CIAs entre 4 y 10 milímetros que permitan un cortocircuito de izquierda a derecha. En todos los casos hablamos de restrictiva cuando ocupamos el 30% aproximadamente del tamaño de todo el septum. No se desea crear una no restrictiva, por eso es muy importante, o sea, es esencial a veces hacer dilataciones secuenciales con los balones y no hacer de una vez con un 18, sino hacerlas secuenciales para poder tomar una medida y que permita que sea restrictivo. Uno de los problemas que desarrollan, o la mayoría de los pacientes desarrollaron, fue que ellos hacían recoil y muchos de ellos las CIAs se volvían a entrar. Entonces eso fue uno de los problemas. En general, pues los días de admisión fueron hasta 170 días, o sea, pacientes enfermos, pero las CIAs las crearon sin morbilidad ni mortalidad mayor. En el eco se veían CIAs de 4 y 10 milímetros, el tiempo pues del procedimiento duró hasta 221 minutos y la fluoroscopia hasta 40 minutos, con presiones medias de la aurícula derecha de 7, con gradientes de la CIA de 13.
Y pues en general, después de la generación de la presión de la CIA, pues se generó con una P significativa una disminución de 26 más o menos 7 a 19 más o menos 6, o sea que hubo una disminución de la presión, de la aurícula izquierda. Todos los pacientes quedaron con un cortocircuito de izquierda a derecha. En ninguno de los pacientes hizo deterioro de la clase funcional. Al contrario, la mayoría de los pacientes que estaban en IJA 3 o 4 pasó a 2 y el BNP pues disminuyó de 393 a 303 y con 3 de 4 pacientes con restrictiva pues no necesitaron más diuréticos. En general, la presión media disminuyó de 20 a aproximadamente, como ven acá, 15 o 10, que son valores pues más fáciles trasplantables, y los BNPs también post procedimientos a medida que la presión de la aurícula izquierda disminuía, el BNP empezó a disminuir. En general, pues todos los pacientes pues, fueron sometidos a seguimiento. 10 pacientes necesitaron una segunda intervención y la segunda intervención no se realizó ninguna complicación. Un paciente luego de 8 meses recibió trasplante ortóptico de corazón y otro pues requirió poner el stent. Sin embargo, uno de estos pacientes, gracias a poner una CIA, inicialmente recibió una paliación con una fístula de POTS y después se le cerró solita la CIA. Un paciente necesitó 2 dilataciones con balón, otro necesitó hasta 5 dilataciones, y de esos pacientes 3 murieron durante el seguimiento. Desafortunadamente uno murió luego del trasplante, luego una mujer falleció luego de una cirugía no cardíaca, y luego un paciente que falleció con una bronquitis plástica por un fontan disfuncional, porque pues, y otro, acá estaba otro que había fallecido de una doble discordancia cuando le intentaron corregir la tricúspide. En general, pues lo que ellos discuten es que pues ellos reportan una perforación transeptal con aguja, pues seguida de dilatación con balón, generando este cortocircuito izquierda-derecha con una significativa caída de la presión. Y ellos postulan que pueden optimizar la precarga del ventrículo izquierdo y mejorar la clase funcional. En general, estos pacientes pueden disminuir la presión de cuña y la mayoría pues son pacientes que están en urgencia, y la idea es que están con muchos síntomas y queremos mejorarlos funcionalmente, ya sea para habilitarlos o meterlos en lista de espera de trasplante para mejorar los resultados postquirúrgicos. Y pues se cree que muchos de esos pacientes en los que uno crea que se pueda beneficiar es seguro y se puede realizar. Los dispositivos que ellos recomiendan mejor que poner stent en los septum es poner dispositivos de shunt. Hay unos dispositivos que se llaman los D, yo no soy hemodinamista, pero hay unos dispositivos que hacen como una sella fija todo el tiempo, y ellos recomiendan eso porque muchos de estos pacientes, pues hasta el 40% necesitaron redilatación, ellos tienden a cerrar el septum. Pues muchos de estos pacientes que tienen GPF, ya sea congénita o adquirida, pues la hemodinamia de estos pacientes empieza a aumentar, la aurícula izquierda se adaptan bien, o sea, los niños son muy oligosintomáticos. Este niño, por ejemplo, tiene una aurícula gigantesca, pero él no tiene muchos síntomas. Pero pues, en general, los pacientes pues van a necesitar algún tipo de intervención. Entonces, pues quería escucharlos, los comentarios, y pues contarles cómo nos fue con nuestro paciente. Si tienen preguntas, ahí. Muy bien, Mile, muchas gracias. ¿Preguntas? Pero entonces, ¿el paciente ya le hicieron la CIA o no? Ya, o sea, Se la hicimos hoy, doctor, por eso es que estoy todavía aquí. Se la hicimos hoy, no podíamos esperar más porque empezó como les digo, a presentar aumento del BNP, muchísimas dificultades para poderlo remitir a Bucaramanga para que lo puedan pues poner en un dispositivo de asistencia previa, que eso es lo que quisiéramos. Quisiéramos que lo pudiéramos meter en un dispositivo para que gane peso, para que la presión pulmonar disminuya. Digamos que ese era el objetivo, pero hemos tenido muchas dificultades en digamos que en ese trance de poderlo trasladar. Y entonces le hicimos quería mostrarles, obviamente todavía no sé ni siquiera los datos hemodinámicos, él estaba muy inestable. Lo que propusimos fue poner un dispositivo, de estos dispositivos que son de cierres de CIA fenestradas que utilizan hipertensión pulmonar, y miren que él viene con un agujerito. Lo bueno de estos dispositivos es que permite que no queden defectos muy grandes, y miren que pues, uno puede generar una
fenestración, un cortocircuito pues pleno de izquierda a derecha, el paciente mejora su hemodinamia, pero todavía está muy crítico. Hizo un poco de derrame, decirles que que sea tan sencillo como lo dicen los artículos, y una de las realidades es que estos pacientes pues tienen septums resbalosos, pues, cuando ponían el Mullins, pues, el aparato para poner la aguja se resbalaba porque la presión es muy alta, pero finalmente se logró. Nos tocó llamar al electrofisiólogo que nos ayudara, que ellos hacen esto más veces que nosotros. Un caso muy difícil, muy duro. No sabemos todavía cómo va a reaccionar, no tenemos hemodinamia. Quería mostrarle las imágenes, me quedé hasta tarde sacando, estas son del celular, son fotos feas, pero quería mostrarles, pues sí, pues es relativamente seguro, estamos siguiendo el derrame, pues no ha aumentado hemodinámicamente, se ha comportado estable y estamos esperando a ver cómo va. No, pero la verdad es que se ve que quedó muy bien, ¿no? El dispositivo, y se ve muy padre el flujo ese azul que está pasando de izquierda a derecha, ¿no? La aurícula es enorme y pues podemos lo bueno de estos dispositivos es que permite dejarla restrictiva para que no se hipotense tanto. Sí, claro, no, claro. Oye, y después de esto, ¿tomaron presión de cuña otra vez? No pudimos porque realmente estuvo muy difícil y estuvo muy inestable y no me la tomaron y bueno, nos quedamos sin hemodinamia. Estaba inestable, la verdad, no. Solo quería mostrarles. Los cambios no son inmediatos, ¿no, Alejandro? No tiene que haber por lo menos alguna remodelación parcial que sea de la vasculatura. Pues bueno, yo quería comentar, bueno, en primer lugar, y supongo que Alejandro estará de acuerdo porque creo que somos los dos más viejos ahorita. Bueno, en primer lugar, que Skranz, que es el que participa en el artículo, él está en Alemania, se ha dedicado mucho es el que ha estado ofreciendo opciones para pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, se ha dedicado mucho a ver esto de la insuficiencia cardíaca. De hecho, lo que comentaba esto, pues, o esta serie que están sacando en el artículo, es después de un artículo que él ya había presentado donde proponen la generación de shunts en ciertos casos de insuficiencia cardíaca, ¿no? De hecho, pues bueno, en esto nosotros lo que nos ha pasado es que los niños con no con cardiopatías congénitas, sino en el manejo de la falla cardíaca en niños, pues son los dos grandes grupos, las miocardiopatías y las cardiopatías congénitas. Y a fin de cuentas, el definir cómo se está comportando esa cardiopatía congénita, si con fracción de eyección alterada, si el que está dilatado es el ventrículo izquierdo, o si no está tan dilatado, o etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos ha hecho ir o buscar opciones para el manejo de la falla cardíaca. Nosotros, la verdad es que como hospital empezamos al revés. Empezamos por el trasplante. Después del trasplante implementamos los dispositivos de apoyo ventricular y después en el manejo de los niños con falla cardíaca hay un grupo de niños que se benefician de una resincronización también, pues todo depende del diagnóstico, del tipo de falla cardíaca que tengan y esa es otra de las opciones quirúrgicas, la resincronización. Y después también, y esto ya es con Skranz, él propuso y luego sacó una serie el doctor Bailey de cerclaje de arteria pulmonar en aquellos que tenían dilatación del ventrículo izquierdo, pero cierta función adecuada o cierta masa muscular del ventrículo derecho. Entonces, en un cerclaje de arteria pulmonar se aprovecha la hipertrofia del ventrículo derecho para que apoye al ventrículo izquierdo. De eso nosotros sí hemos hecho algunos pacientes. De hecho, un estudio, una serie multicéntrica preliminar que todavía alcanzó a publicar Skranz con Bailey. Nosotros aportamos ahí, no me acuerdo si 6 pacientes o ya no me acuerdo cuántos pacientes que están en ese informe preliminar, considerados los del hospital infantil. Y sí es una forma
de paliar esta insuficiencia cardíaca. Y precisamente el siguiente manejo quirúrgico de falla cardíaca antes del trasplante ya se proponía, Kranz estaba proponiendo lo de crear un shunt restrictivo a nivel de aurículas, o incluso buscar cierto regreso a la circulación fetal con una fístula de aorta a arteria pulmonar, un POTS que se usaba antes para una especie de POTS. Entonces, lo que hacen es o con CIA o con un POTS o con ambos, porque incluso en un artículo ahorita, si quieren, después se los mando, que presentó ya Kranz un poco antes, está como dependiendo del tipo de falla cardíaca que se propone. Y lo que se trata de aquí es de equilibrar, buscar ese equilibrio entre la precarga que va a lograr manejar ese ventrículo izquierdo y disminuir la presión de la aurícula izquierda para mejorar la falla cardíaca. Lo dice el artículo, ¿no? En realidad lo que está haciendo es sustituir el efecto de diurético con un cortocircuito. Entonces, en vez de dar un diurético en forma crónica, pasar a cortocircuito. Ahora, ¿cuál va a ser o hacia dónde evolucionarían estos pacientes? Pues bueno, por lo pronto, si se logra bajar la presión pulmonar y lo puedo llevar a trasplante, bueno, ya estoy ganando, ¿no? Que es un poco lo que creo que quieren hacer ustedes con su paciente, ¿no? Lograr que tenga presiones pulmonares para llevarlo a trasplantes. Cuando estabas presentando el caso, supongo que ya lo consideraron, ¿no? El día que se trasplante este niño, ponerle un corazón un poco más grande para que tolere la presión pulmonar, ¿no? Así es. Y eso también les quería preguntar, una de las consideraciones, bueno, sobredimensionarlo definitivamente, pero también pensar en poner una CIA al corazón trasplantado, que es una cosa que no hemos hecho y que podría ser también ayudar para la falla derecha. No sé, eso. Bueno, yo creo que la verdad es que nosotros lo que hemos hecho es, nunca hemos hecho una sella o generarle un shunt. Más bien lo que hacemos es revisar que no la tenga, ¿no? Siempre, pero bueno, lo que nosotros hemos considerado es, si hay cierto grado de hipertensión pulmonar, pues manejar el corazón un poquito sobredimensionado. A veces por ejemplo, un trasplante cardíaco en un niño de 20 kilos, le pusimos un corazón de un donador de 40 kilos y sí le cupo porque como está con cardiomegalia les cabe bien. Sí hacen hipertensión arterial sistémica en el postoperatorio, pero la hipertensión pulmonar poco a poco se logra manejar, pues. Y en un momento dado no sé a considerar, tendría yo que darle una revisada bien a lo al corazón trasplantado, hacerle una comunicación interauricular, o sea, porque ahí más bien funcionaría al revés, lo que no pueda expulsar el ventrículo derecho se lo mandaría al izquierdo, pero bueno, sí creo que tendría de todos modos entonces que sí estar sobredimensionado, pero entonces corres el riesgo de la hipertensión y de sobrecargar más o de aumentar mucho el gasto cardíaco izquierdo en un niño más chico y que tenga hipertensión y repercusiones de hipertensión sistémica, ¿no? No sé, más bien yo me iría más por el dejar un corazón sobredimensionado, sin cortocircuitos, porque a fin de cuentas, al no dejar cortocircuitos, estás equilibrando los gastos, izquierdo y derecho, ¿no? Pulmonar y sistémico, pues quedarían 1 a 1, ¿no? Bueno, entonces, pues yo creo que aquí el meollo del asunto estaría en cómo calcular qué tan restrictiva voy a dejar esa comunicación interauricular. Uno, si no es lo suficientemente grande, pues no me va a servir de nada. Y si es demasiado grande, puede caer mucho el gasto izquierdo y entonces sí chocarse el paciente. Entonces, yo creo que ese sería el meollo del asunto, y ahí los hemodinamistas son los que mejor pueden, con todos sus cálculos, más o menos considerar qué expectativa debo tener.
Y bueno, ya dándole vueltas en la cabeza al asunto, a lo mejor estos dispositivos, inventar alguno con una especie de válvula, o sea, no nada más un diámetro fijo, sino más bien una especie de shunt, como las válvulas de Pudens que se usan para hipertensión intracraniana, que se abra nada más cuando alcance cierta presión. Entonces, así aseguramos que se baje la presión, pero no demasiado la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Pero bueno, eso ya sería cuestión de desarrollo. ¿Tienes tu concepto Ojalá para sí sirva, desarrollarlo? así debe funcionar, ¿no? Alex. Ya tienes tu concepto para desarrollarlo, tocayo. Ah, está interesante eso. No, de acuerdo con lo que han dicho, en primer lugar, pues una felicitación a Milena, mostrando como siempre pues, que es una cardióloga brillante y ya no con futuro, sino con un presente muy productivo y bueno para sus pacientes. Y gracias por compartirnos tu caso y esta revisión muy, muy interesante. No tendría mucha experiencia yo en realidad en situaciones de combate, pues porque estamos hablando de una situación en la que no tienen la seguridad de poder descomprimir de manera efectiva la izquierda con un dispositivo de asistencia ventricular, ¿no? Que es lo que se haría normalmente. Yo creo que la septostomía atrial pues es promisoria como un puente. Si un paciente está relativamente temprano en el desarrollo de los datos de insuficiencia cardíaca, para retrasar un poco el momento de la descompresión con la asistencia ventricular. Pero lo que más efectivamente descomprime pues, es la asistencia ventricular izquierda. El post reverso no sé, me parece el procedimiento para alguien que le gusta mucho las intervenciones. No hay es para hipertensión pulmonar de otro tipo, pero bueno, había que revisarlo eso con cuidado. Los alemanes son innovadores, eso no cabe duda. Y bueno, este procedimiento me parece muy interesante, el dispositivo que colocaron, una muy buena manera de sustituir el stent. Me parece muy, muy interesante, muy interesante. Y definitivamente me parece igual que dijo Alejandro, mi tocayo, que es un procedimiento que se ve que es exitoso. Por lo menos desde ese punto de vista, ahora hay que estar vigilando al paciente, ¿no? Hay que ver que el paciente esté de acuerdo. Felicidades, Milena. Yo quería comentarte, Mile, que digo, alguna vez nos ha tocado por ahí hablar de falla cardíaca, ¿no? Y cuando hablamos de falla cardíaca en el niño, siempre decimos, bueno, pues todo lo adaptamos del adulto y entonces el nivel de evidencia para los diuréticos es todavía no aceptable. Y entonces el nivel de evidencia y en teoría eso es lo que nos da como la pauta para saber hacia dónde vamos en el futuro, pues realmente el manejo de falla cardíaca en el niño todavía no tiene los niveles de evidencia necesarios como para poder solventar, ¿no? los criterios que nosotros utilizamos. Y como bien ya lo comentaron los dos Alejandros, pues la realidad es que sabemos que el trasplante es como el tratamiento definitivo de la falla cardíaca en algunos casos, pero para llegar ahí a veces tenemos muchos inconvenientes y que en este momento, pues definitivamente el dispositivo de asistencia ventricular sería como la opción quirúrgica de elección. Pero bueno, ustedes están como nosotros, ¿no? Que de acuerdo a nuestras posibilidades, pues muchas veces esto no es permisible. Como te comentaba el doctor, por ejemplo, el caso de cuando nosotros utilizamos el cerclaje de la arteria pulmonar, bueno, pues empezamos así, tal cual ustedes. Teníamos un caso, tenemos la opción, empezamos a hacer una revisión y aunque no teníamos los casos suficientes, bueno, pues era la opción que teníamos y creo que hoy, al menos yo tengo un caso muy, muy presente de una paciente que le hicimos el cerclaje y la verdad es que les fue bien. Entonces, la verdad es que yo deseo que este caso que ustedes nos están presentando hoy, bueno, pues tenga el mismo resultado y el mismo éxito, porque sé que lo que fuimos platicando, lo analizaron y bueno, lo hicieron. Y bueno, pues esperemos también que pronto nos compartas buenos resultados de este caso para poder tenerlo siempre en mente, ¿no? Y que el objetivo al final del día
de tener evidencias de algunos casos sea productivo para todos los grupos que hacemos esto. Nuevamente, muchas felicidades y bueno, esperemos que todavía no dejes de irnos compartiendo la evolución de tu pacientito. Sí, ahora, el chiste de esto es cuál va a ser el parámetro que me va a decir si el niño va mejor o no. De entrada, el principal pues debe ser la clase funcional, ¿no? O sea, si el niño se va recuperando con clase funcional, bueno, y si además esa clase funcional mejora, o sea, si se nota que si después de ponerle el dispositivo para dejarle la silla, el niño cambia su clase funcional en los próximos semanas, meses, entonces sí se lo podemos achacar a eso, porque a fin de cuentas, pues ya está con el manejo, con el diurético, con medicamentos para bajar la presión pulmonar, etcétera, ¿no? Yo todavía también, incluso con lo del desarrollo de los dispositivos de apoyo ventricular, vuelve a salir la controversia. Si el dispositivo de apoyo ventricular puede ser terapia de destino o terapia puente. En niños siempre se ha aceptado que son terapias puentes porque el niño está creciendo, se tiene que desarrollar y no va a tener una vida o una sobrevida siempre pegado a un aparato. Pero bueno, ahora ya hay dispositivos internos que están prácticamente sustituyendo o son dispositivos de apoyo ventricular que con el paciente puede hacer una vida más o menos normal. El problema es en el niño que está creciendo. Sí, pero tocayo, aquí también están los adolescentes que participan en la toma de decisiones. Sí, claro. Una vez que uno empieza a meterse en esas cosas, empiezan a surgir las cosas éticas. Porque sí, claro. No, el paciente más joven que conozco con terapia de destino está en Bucaramanga. Que yo me dio una sorpresa cuando la última vez que fui para allá, porque el jovencito me parece que se arrestó y estuvo en ECMO y estuvo así en estuvo sedado básicamente desde el evento del arresto hasta que lo pusieron en asistencia ventricular, pero él ya cuando recuperó la conciencia, pues definitivamente rechazó el trasplante. Y el jovencito trabaja en la Fundación Cardiovascular como, pues, educando a la población de pacientes con asistencia ventricular. Ahí anda. Cuando lo conocí, imagino que todavía está vivo, no estoy seguro. Llevaba 1 año y medio, así. Andaba caminando en su casa, pues ahí. Oye, ¿y qué asistencia ventricular tiene? Un hardware. Un hardware, ya. Ok. Sí, bueno, ahí sí, pues sí es. Y puede ser terapia de destino. También apenas se está viendo cuánto es la sobrevida más alta que están teniendo estos pacientes. Porque bueno, si son terapia de destino en pacientes muy viejos, pues después se acaban muriendo porque se iban a morir y a lo mejor hasta se pueden ir de otra cosa, ¿no? Entonces, apenas en pacientes jóvenes que ya alcanzaron su desarrollo pondoestatural serían los que se podría pensar en terapia de destino y ver cuál es la sobrevida, ¿no? Pero pues apenas empieza, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar esto? ¿Quién sabe? No, pues hasta donde la sociedad quiera y pueda financiarlo, ¿no? Bueno, sí. Mario, sí, adelante. Pues ese es el terreno de la bioética, eso. ¿Cuánto vale una vida y cuánto debe durar eso? Son las preguntas más antiguas y más difíciles de responder. Sí. Mario, adelante. Perdón, es que ya no terminé, pero la otra cosa que sí vamos a medir es NP, que la verdad es que me llamó la atención que no bajó mucho en la serie que presentaste. Sí, o sea, de acuerdo. no bajó mucho, 300. Muy significativo. Sí. Y son pocos pacientes. Sí, pero la otra es, bueno, como ya dijimos, ¿no? Pues la calidad de vida del paciente, eso es lo que hay que medir. Y ya se me fue el otro. Bueno, básicamente, ¿no? Que no necesariamente el BNP es el parámetro que debemos medir. No, y no mencionan nada en el artículo también de si había pacientes que empezaran ya a tener hiperbilirrubinemia o tener insuficiencia renal. Y sí, con el shunt lograron que regresara. No sé
me dan la impresión de que en miocardiopatías de este tipo la repercusión más bien es hacia pulmón que hacia riñones e hígado, ¿no? Que, bueno, la congestión hepática retrógrada es la que nos daría la insuficiencia hepática, pues, o que empezara a tener hiperbilirrubinemia. Entonces, ahí sí no se menciona nada, pero también sería otra forma de evaluar estas otras terapias, cerclaje, shunts, POTS, o sea, o hasta un poco de resincro y eso. En falla cardíaca, las otras alternativas que tanto mejoran los datos de daño de otros órganos y sistemas que estén produciendo la falla cardíaca, ¿no? Específicamente riñón e hígado, ¿no? Sería lo otro que podríamos evaluar para saber la efectividad de estos procedimientos, ¿no? Bueno, Mile, tengo... Perdón, interrumpí a quién, a Mario, ¿no? ¿A quién? Mario, ¿nos querías hacer un comentario? No, aquí estaba escuchándolos. Pues realmente, como dijo el doctor López, no, la medicina es bien social, ¿verdad? Y cuando puedes ofrecer, pues ofreces todo, y cuando no, pues ofreces lo que puedes, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Que no pueden mandar al paciente para un soporte ventricular, ¿verdad? Y eso es lo triste, ¿verdad? Que no se le pudiera ofrecer más a este niño, ¿verdad? Porque realmente, pues, ahora con el hardware, que es mucho más factible, ¿verdad? Inclusive el HeartMate 3, que tú lo viste aquí, pues son niños que puedes poner un hardware y pues está dentro del paciente y puede irse como terapia de destino y lo puedes mantener meses, ¿verdad? Y ya después decides si lo trasplantas o no, ¿verdad? O si no es en un momento candidato, pues lo puedes empujar más adelante, ¿verdad? Que es lo que están ahorita muchas gentes tratando de usarlos como terapia de destino, ¿verdad? Algunos de los grupos. Entonces, pues son las circunstancias. Ahora, pues creo que todos los pacientes que son candidatos a resincronización se deben de resincronizar, ¿verdad? Y eso requiere un estudio, pues, en hemodinamia, que mejore el gasto y que realmente la terapia resincronización presente realmente haya una mejoría, ¿verdad? Que hay que evaluarla bien. Y pues bueno, por lo demás, ustedes son los que han hecho el bandaje. Aquí hubo un paciente que hicieron después de que yo me fui, ya no supe cómo les fue, pero la realidad es que pues necesitas saber escoger bien a los pacientes y tener la experiencia, ¿verdad? De cuándo lo vas a bandajear o no. Que eso ustedes tienen esa experiencia. De acuerdo, Sí, básicamente es el bandaje al paciente que tiene algo de ventrículo derecho todavía bueno y con miocardiopatía más bien dilatada. O sea, que el ventrículo izquierdo es el que está dilatado y que el ventrículo derecho todavía es rescatable una parte, ¿no? Y también quién te lo va a cuidar, ¿verdad? Porque la otra es, no me imagino que esos pacientes dan de salir. No, o sea, claro, porque el ventrículo derecho tiene que empezarse a hipertrofiar. Sí, estoy de acuerdo. Sí, se ponen entonces, malitos al principio, se ponen bien malitos en el pozo. De acuerdo. Pues sí. Muy bien. Mile, tengo una pregunta de la doctora Majo Pagán. ¿Qué medicamentos tenía el niño? O sea, ¿cómo lo estaban soportando? Y después del procedimiento, si tuvieron que agregar o disminuir algo. ¿Tienes algún reporte como de la evolución en el post? Sí, pues en este momento lo teníamos con milrinona 1.2, estaba muy alto y se le puso una infusión de Norepi inicial muy bajita y ya se la suspendimos. Ahorita solamente quedó igual con el milrinona y no mucho diurético. Listo. Muy bien, Majo. Pues esa era la pregunta. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Nada, yo los mantengo informados de cómo me va. De acuerdo. Y pues yo creo que, sigue siendo todavía un tema un poco frecuente en la mayoría de los centros. Como tú sabes, creo que aquí nosotros en la Ciudad de México, el hospital infantil que tiene el grupo, pues, de trasplantes, los egresados de nosotros que están en áreas periféricas, en el norte, en La Paz, en Mérida, en Puebla, etcétera, no tienen como tal todo el programa de trasplantes. Obvio, pues los centros grandes, Monterrey, etcétera, pero a lo mejor también por eso ha habido un poquito de carencia de participación y yo creo que ahora todos están muy receptivos y pensando en a futuro emplear este tipo de procedimientos.
Pues no sé si existiera alguna otra pregunta, comentario. Mile, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena. A ustedes. Tienen toda la Gracias. mejor vibra de todos y seguramente Ujú. ese pacientito va a evolucionar bien y ya nos cuentas para ir ahí haciendo un poquito de historia y ir escribiendo estos casos. Sí, claro que sí. De Muchísimas acuerdo. gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, la próxima semana el doctor Gustavo García de La Paz está por confirmarnos el tema de los próximos artículos, pero ya se los hago llegar. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos.